tenemos flujo de costo mínimo. El problema del flujo de costo mínimo está íntimamente relacionado con el problema de flujo máximo, en el que cada arco del grafo tiene un costo unitario asociado al transporte de material adicional. Este problema se centra en encontrar un flujo con el costo total más bajo posible. Además, el problema de flujo de costo mínimo incluye nodos específicos, los nodos de suministro, que cumplen una función similar a la de las fuentes y destinos en el problema de flujo máximo. En este caso, el material se desplaza desde los nodos de suministro hasta los nodos de demanda. En un nodo de suministro se añade una cantidad positiva al flujo, la cual podría representar la producción en este punto. Por otro lado, en un nodo de demanda se resta una cantidad negativa del flujo, lo que indica la demanda, y podría representar el consumo en ese nodo. Hoy resolveremos un problema de flujo de costo mínimo, aplicado a la distribución de automóviles. Imaginemos que una compañía automotriz tiene dos plantas de ensamblaje, la planta 1 con una capacidad de 600 vehículos y la planta 2 con una capacidad de 900 vehículos. Estas plantas abastecen a tres concesionarios, cada uno con una demanda específica. El primero necesita 450 vehículos, el segundo necesita de 600 vehículos y el tercero necesita otros 450 vehículos. Antes de llegar a los concesionarios, los vehículos deben de pasar por centros de distribución. Cada ruta de transporte entre las plantas, los centros de distribución y los concesionarios tienen un costo y una capacidad máxima de vehículos. Nuestro objetivo es encontrar la distribución más económica de los vehículos desde las plantas, a través de los centros de distribución y hacia los concesionarios, minimizando el costo total de transporte. Usaremos Excel y Solver para definir las variables de flujo, las restricciones de capacidad y de demanda. Y vamos a establecer la función objetivo, que se trata de minimizar el costo total de transporte. Así obtendremos la mejor cantidad de autos a enviar desde cada planta y a cada centro al menor costo posible. Una vez dicho esto, ya podemos asignar cuánto nos va a costar y cuántas unidades pueden pasar del nodo de suministro al nodo de demanda. Procederemos a vaciar todos nuestros datos a Excel. Primero vamos a poner una columna de origen a destino, después una de capacidad, costo por unidad y unidades de transporte. Una vez que ya hayamos vaciado todos nuestros parámetros, debemos de asignar una función objetivo. Esta va a ser toda la columna de costo sobre unidad y la columna de unidad de transporte. Una vez terminada la función objetivo, elaboraremos otra tabla con las siguientes columnas. Nodos. Incluye planta 1 y 2, centros de distribución 1 y 2 y concesionarios 1, 2 y 3. Siguiente, flujo de salida. Después, flujo de entrada. Siguiente, flujo neto. Y por último, suministro sobre demanda. En esta columna combinaremos los aspectos. En una parte indicaremos si el flujo debe ser mayor o igual, menor o igual o exactamente igual, y en la otra parte colocaremos los valores de suministro y demanda. El centro de distribución se establecerá en 0, ya que no tiene ninguna restricción específica. En la columna de flujo de salida utilizaremos la fórmula igual sumar sí, en la cual tomaremos los datos de la primera columna llamada origen. Luego seleccionaremos nuestro nodo en la columna nodos. Y finalmente, la columna de unidades transportadas. Es importante que fijemos los parámetros de la tabla previa para ahorrar tiempo al replicar la fórmula. Seguimos con la siguiente columna, flujo de entrada, que al igual que la columna anterior, utilizaremos la fórmula igual sumar sí, pero esta vez comenzaremos con los datos de la columna destino en lugar de la de origen. Luego seleccionaremos el nodo de la columna nodos y finalmente los datos de la columna de unidades transportadas. E igual que el anterior, recomiendo que los datos de la tabla anterior sean fijados. Ahora vamos a poner flujo neto. Flujo neto va a ser igual al resultado que nos dé de flujo de salida menos el flujo de entrada. Y eso lo podemos arrastrar. Por último tenemos
el suministro sobre demanda. Aquí vamos a poner menor o igual que 600, menor o igual que 900 en nuestras plantas. ¿Por qué? Porque podemos agarrar igual o menos que eso de lo que produzcan. Después, en nuestros distribuidores, como no hay un parámetro que nos diga cuánto debe estar, cuánto se debe quedar o cuánto sea su flujo máximo, pondremos igual a 0. Y por último, en nuestras concesionarias vamos a poner nuestra demanda de lo que nos pide. ¿Por qué menos? Porque como previamente habíamos dicho, la demanda se va a poner con signo negativo y el suministro con un signo positivo. Así vamos a poner en cada uno nuestra demanda: menos 450, menos 600 y menos 450 de la concesionaria 1, 2 y 3. Ahora sí ya podemos entrar a Solver. Solver, nuestra función objetivo, pues va a ser la que habíamos puesto. En mi caso es el C14. Vamos a poner para minimizar. ¿Por qué? Porque queremos que nos cueste lo menos posible. Después, nuestras las celdas que se van a cambiar, celdas que van a sufrir algún cambio donde va a trabajar Solver, va a ser toda la columna de unidades transportadas. Y vamos a poner las siguientes restricciones. Nuestra primera restricción es que nuestras unidades transportadas deben de ser igual o menor a la capacidad de unidades entre cada nodo. Por ejemplo, debe ser igual o menor a 375, igual o menor que 450. Nuestra siguiente restricción es que nuestro flujo neto debe ser igual o menor al suministro de demanda. O sea que podemos agarrar esos 600 o menos, o esos 900 o menos. Nuestra última restricción es que nuestros centros de distribución y nuestras concesionarias sean lo mismo que pusimos en suministro sobre demanda. O sea, vamos a agarrar flujo neto igual a suministro sobre demanda. Vamos a agarrar tanto la parte de distribuidores como de concesionarios. Las dos columnas, en mi caso sería desde J4 a J8, L4 a L8. Por último vamos a poner nuestro método de resolución, Simplex LP. Por último, al dar a aceptar, vemos cómo la columna de unidades transportadas, flujo neto y función objetivo sufren un cambio. En unidades transportadas vemos que se mantiene igual o menor a la capacidad de unidades. Después en flujo neto se mantiene igual lo que se suministra a lo que se demanda. Y por último en nuestra función objetivo, dándonos un total de 4.217.625 pesos. Esto para minimizar costos, o sea, esto fue lo mínimo que podemos pagar para que se suministre la demanda. Esto es todo de mi parte, muchas gracias.